Feliz año nuevo. Les bendiga. Vamos a darles unos momentos. Pues me da gusto verlos una vez más, verlos a todos ustedes. Dice la palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y es bueno verles los rostros y saber que están bien y que el Señor los ha bendecido con un año más, empezando un año más. El mundo allá afuera probablemente sigue dormido después de las fiestas, probablemente todavía están ahí recuperándose del coma de tanta comida, de Navidad, Año Nuevo. Otros quizás ya están viendo la televisión y ahí están sentados viendo la televisión, otros arreglando ahí sus quehaceres de su casa. Y bueno, es bonito ver que hoy, como primer día del año, usted ha tomado la decisión de estar aquí, estar en la casa de Dios. Decía el rey David: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Amén? Y cuando escuchamos, vamos a la casa de Dios, decimos, vamos, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra, vamos a escuchar la palabra, vamos a hacerlo, ¿verdad? Eso decía el rey David. Él sabía que había un lugar donde el Señor habitaba y la palabra era dada a través de los sacerdotes, y lo hacía. Ahora nosotros vemos que la palabra habita ¿en dónde? En nosotros. O sea, la palabra del Señor la ha puesto en nuestros corazones y la podemos escuchar cada día, la podemos recibir, pero aún así el Señor dice que nos congreguemos, y en ese congregarse entramos en la congregación y dice el Señor: y ahí derramaré, ¿qué va a derramar? Bendición y vida eterna, cuando los hermanos están juntos en armonía y están recibiendo de la palabra de Dios. ¿Lo acerco más? ¿Lo alejo? Si no lo escucha bien, ahí está el ingeniero del audio, ahí nomás voltealo a ver y ya él entiende las señales de visuales. Y bueno, pues vamos a entrar en la palabra, hermanos. Yo sé que muchos ya hicieron sus metas, ya hicieron sus propósitos de año nuevo, y antes de cualquier afán, el Señor debe de estar primero. No debemos estarnos afanando por nada, dice la palabra. Y el día de hoy traje un tema que le he puesto de la siguiente manera: ¿esclavo o libre? Esclavo, sí. Pues con razón me veía más fuerte acá. Gracias, Omar. Ahí está. Ahora sí va a despertar. Bueno, yo creo firmemente que hemos estado llevando varias series este año que pasó, y yo sé que el Señor nos está reforzando, nos está encarrilando, estamos creciendo espiritualmente, y este año sin duda que va a ser un año lleno de decisiones, va a ser un año lleno de definiciones para cada uno de nosotros, porque el Señor nos va llevando en un crecimiento espiritual, ¿sí o no? Cada vez vamos aprendiendo más de la palabra, y conforme vamos recibiendo la palabra, el Señor quiere que tomemos decisiones definitivas. El Señor quiere que empecemos, como decíamos en el canto, que nos despojemos de todo peso y del pecado. Esto es tomar decisiones definitivas en contra de todo lo que no le agrada al Señor. Y vamos avanzando en el Señor y vamos tomando decisiones definitivas y vamos en un nivel espiritual mayor y mayor, a lo que le llamamos de gloria en gloria. Vamos caminando en el Señor y vamos creciendo en el Señor. Y no solamente cambiamos de año o de calendario, sino que estamos cambiando ahora de temporada espiritualmente. Entramos en otra temporada espiritual donde el Señor ya nos mostró ciertas cosas en su palabra, y ahora nos toca ponerlo en la práctica. Nos toca ver cómo vas a reaccionar este año y cómo vas a guiarte este año. Así que vamos a poner como tema, dijimos, esclavo o libre. Esclavo o libre. Y una pregunta que tengo para comenzar es la siguiente. Podemos decirlo de esta manera: ¿eres cristiano? ¿Cómo responderías esta pregunta? Hace unos días escuchaba un podcast, y en el podcast le estaban preguntando a un hombre que es muy intelectual, este hombre, y le preguntaban, él nunca ha mencionado si es cristiano o no hasta la fecha, pero siempre habla de la palabra de Dios
y siempre tiene unos buenos argumentos de la palabra de Dios. Y le preguntaron así de derecho, ¿dices cristiano? Y viene la pregunta para nosotros, ¿eres cristiano? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué manera responderías? Ahora, yo creo que sería más bien la pregunta mejor hecha, ¿eres libre o eres esclavo? ¿Eres libre o eres esclavo? Porque el Señor nos ha salvado y el Señor nos ha hablado a una libertad en Jesucristo. Él murió por nuestros pecados, haciéndonos libre de la esclavitud. Entonces, hay una pregunta que nos debemos hacer, podríamos responder a la pregunta, ¿eres cristiano? Bueno, soy una persona cristiana que cree en el Señor Jesús, soy una persona libre de la esclavitud, de las cuales muchos siguen esclavizados el día de hoy. Y la esclavitud al pecado. Y por eso venía este tema, el Señor traía a mi corazón el tema, ¿esclavo o libre? Porque veía muchas personas esclavizadas en un afán. Llegaba el fin de año y estaban afanadas. Afanadas en los quehaceres, como Marta, afanadas en los negocios. Y el Señor me ponía en mi corazón lo siguiente, y decía, un esclavo trabaja 7 días a la semana. Un esclavo trabaja 7 días a la semana. Y eso retumbaba en mi corazón, porque decía, es cierto, un esclavo está trabajando siempre. Un esclavo está siempre listo. Entonces venía a mi mente se puede decir en el ámbito laboral, y venía a mi mente este ámbito laboral. Si trabajas de lunes a lunes, si tu negocio no puede sobrevivir sin ti un día, si crees que descansar es pérdida de dinero, entonces la mala noticia es que no eres un empresario exitoso, sino eres un esclavo exitoso. Esclavo de los negocios, del dinero, de los quehaceres, y si no paras, no estás demostrando productividad, estás demostrando falta de confianza en Dios. Y yo creo que ahí es donde nos quiere llevar el Señor en este año. Quiere llevarnos, el Señor bien claro lo dijo, que no nos afanemos, ¿sí o no? Dijo, no te afanes por el mañana, por el día de mañana, por el que habres de vestir o cómo o qué habres de comer, nos decía el Señor, no te afanes, porque el mañana traerá su propio afán. Sin embargo, dice el Señor, yo soy el que proveo para mañana. ¿Y usted cree que el Señor ya está en el mañana? Yo lo creo, el Señor ya está en el mañana y Él ya está supliendo. Vaya conmigo a Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Veamos algo aquí. En Éxodo vemos la historia del exilio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios vivía esclavizado y vivía esclavizado en la tierra de Egipto. No los trataban nada bien. Ellos trabajaban, creaban los ladrillos para el pueblo egipcio. Y si tú ves esta historia del pueblo de Dios, este pueblo de Dios era un pueblo esclavizado, pero que había clamado al Señor, dice el versículo 1 de la siguiente manera, Éxodo 5:1. Dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. El Señor buscaba que su pueblo le celebrara. El Señor buscaba que su pueblo le sirviera. Y una y otra vez tú escuchas al Señor decirle al faraón y le decía, deja ir a mi pueblo, deja libre a mi pueblo, le decía al faraón. Y el faraón una y otra vez se negaba diciéndole, no lo haré. ¿Y sabe que el día de hoy el faraón sigue diciendo, no lo haré? El Señor sigue diciendo, deja ir a mi pueblo. Y el faraón, se pudiera decir, el mundo de hoy, lo que gobierna a muchos, dice, no lo voy a dejar ir. Y muchas veces, para el faraón o para el mundo, ese no, y para ellos piensan, si te dejan ir a alabar a tu Dios, si te dejan ir a servir a tu Dios, si te dejan ir a hacer fiesta para tu Dios, ellos dicen, eso es ociosidad, eso no es productividad. Estás perdiendo el tiempo, es mejor hacer dinero.
Ese es el pensamiento del mundo, es el pensamiento del faraón. Si no estás trabajando, no eres productivo. Eso dice el mundo. De hecho, si usted va ahí mismo en Éxodo, versículo 17, capítulo 5, versículo 17, fíjate la respuesta del faraón. Le decía lo siguiente, dice así, dice, ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. El mundo pensaba, o el faraón pensaba y decía, ¿ofrecer sacrificio a tu Dios? ¿Recuerdan que cuando vino Moisés al faraón, él le dijo, ¿por qué de obedecer a tu Dios? ¿Quién es tu Dios? Ellos no conocen a Dios y no lo reconocen como el Señor. Por eso para ellos eso es ociosidad, para ellos vas a perder el tiempo. Y para ellos, el que tú estés aquí el día de hoy, o que estés leyendo la palabra de Dios, o el que estés alabando al Señor, para ellos es ociosidad, es falta de productividad. Sin embargo, el mismo sistema que dice que es falta de productividad es el mismo sistema que está esclavizado. El sistema del mundo, Egipto, te dice que tu valor depende de cuánto produces, cuánto tienes, cuánto haces. El faraón veía la libertad para servir a Dios como una pérdida de productividad. Muchas personas el día de hoy miran de esta manera también la libertad cristiana como una carga, como una falta de diversión, en lugar de verla como una liberación, en lugar de verla como una bendición, lo miran como una carga, como una esclavitud forzada, y no lo es. Y si nosotros pensamos del cristianismo como una esclavitud forzada, estamos mal, porque la esclavitud era Egipto, y el Señor había rescatado a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y el Señor lo que buscaba para nosotros era libertad, y que nosotros fuéramos libres, pero que también tuviéramos descanso. Eso es lo que buscaba el Señor. Dios le estaba diciendo, ya no son más máquinas de producción, sino son mis hijos. Y Él mismo, al hacernos sus hijos, dice, y yo los alimento. Y es lo que hizo con el pueblo de Egipto, el pueblo cuando lo sacó de Egipto, ¿sí o no? Los sacó, los liberó con brazo fuerte, como un padre guiando a su hijo de la mano, y los alimentó, donde no había. En Lucas capítulo 4, versículo 18, se lo leo, el Señor Jesús decía lo siguiente, Lucas capítulo 4, versículo 18, si lo tiene ahí, puede seguir junto conmigo, si no se lo leo aquí. Dice así, Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y luego decía el Señor Jesús, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Pero déjame decirte algo, eso es a lo que vino Jesús, a darnos libertad. Sin embargo, todo esclavo debe de pasar por una transición. Digo, cuando vas a ser libre, cuando te hacen libre, tienes que pasar por una transición. ¿Transición de qué? De esclavitud a la libertad. Cuando un esclavo estaba en esa esclavitud y tenía a su amo y era comprado, su libertad era comprada o había tomado su tiempo ya de esclavitud y se había llenado, llegaba el momento de la libertad. Sin embargo, el esclavo aún cuando llegaba ese tiempo, sabía que muchas veces el esclavo no sabía cómo manejarse, porque estaba tan acostumbrado a la esclavitud, que cuando llegaba el momento de la libertad, no sabía y decía, no, ¿sabes qué? Prefiero quedarme como esclavo. Y aquellos que preferían quedarse como esclavos, se les llamaba después esclavos por amor, porque decían, mi amo me trata tan bien, mi amo es un amo que se preocupa por mí, que sí trabajamos, hacemos nuestro trabajo, pero siempre está al cuidado. Y aquel hombre, cuando después que se había llegado su tiempo de libertad, podía decidir y decir, no, aunque soy una persona libre, me quedo como esclavo.
Y hay personas que se quedaban como esclavos por amor, que eso es lo que ahora pasamos nosotros en el Señor. En el Señor ahora nosotros hemos visto la bondad de Dios, hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas, cómo el Señor nos ha protegido, nos ha sacado con brazo fuerte y en momentos de necesidad nos ha suplido nuestras necesidades, nos ha dado el alimento. Dice la palabra, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y el Señor nos lo ha dado. Y llega un momento que nosotros vemos que el Señor lo que quiere para nosotros es nuestro bienestar. Y ahí es donde buscamos y decimos, soy esclavo por amor. Con el Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Si lo tiene ahí, Gálatas 5, 13. El apóstol Pablo decía de la siguiente manera. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad. ¿A qué? A libertad fuisteis llamados, solamente que no la uses, dice, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El creyente no usa la libertad de Cristo simplemente como ahora sí que un pase para hacer lo que quiera. No lo es así. El Señor usa la libertad con la que Cristo nos llamó, con la libertad que Cristo nos dio. ¿Para qué? Dice, para servir por amor. ¿Quiénes? Los unos a los otros. Esa es la libertad que el Señor nos ha dado. No nos ha hecho libres para hacer lo que queramos, nos hizo libres para entonces servir a Dios, para servirnos los unos a los otros, dice, por amor. Eso es lo que nos ha dado el Señor, lo que nos ha hecho el Señor. Una libertad que conduce al servicio, que conduce a la adoración, que conduce al desarrollo espiritual cada día. Ahora, si tú contrastas esto con la idea del mundo, con la idea de libertad, la idea de libertad del mundo, el mundo dice que la libertad es estar en los placeres. El mundo dice que la libertad es falta de restricciones. Eso dice el mundo. Dice, mi libertad es que no me pongan de restricciones. Eso es ser libre. Eso no es la libertad de las que nos habla el Señor. El Señor nos dice una libertad que nos hace servir a los demás por amor. Cuando nosotros vemos que el Señor hizo libre a su pueblo de Egipto, el Señor se había dado todo lo que el pueblo necesitaba. Dice ahí que si les faltaba el alimento, el Señor se lo daba, les faltó agua, el Señor se los dio, su vestimenta no se hacía vieja, sus zapatos no se crecían junto con ellos y tú veías que no necesitaban nada, todo el Señor se los estaba dando a como surgía la necesidad. Y cuando llegaba el momento del hambre y querían otra cosa para comer, el Señor hizo del cielo descender maná. Dice, pan que tú no, ni tus padres conocían. Pan del cielo. Y luego les dio el día de reposo. Dios les enseñó que su sustento no provenía de su esfuerzo. Ellos podían esforzarse todo lo que quisieran, incansablemente, pero el Señor les enseñaba que su sustento no provenía de su esfuerzo incansable, sino de la gracia de Dios. De ahí provenía. Les estaba enseñando a depender. ¿Y a cuántos el Señor nos ha enseñado a depender de Él? A mí me ha enseñado a depender de Él. Y esto lo pude ver en estos últimos años. El Señor me ha enseñado a depender en todo de Él. Y el Señor nos lleva a un nivel a cada uno de nosotros. Entramos en un año nuevo y el Señor nos pregunta, ¿has aprendido a depender de mí? ¿Has aprendido a que tu sustento no proviene de tu esfuerzo, sino de la gracia de Dios? El Señor quería que su pueblo santificara aquel día de descanso. Ahora, ese día de descanso era para el Señor un regalo para ellos. Se lo estaba dando como un regalo. Sin embargo, ellos lo empezaron a transformar en algo pesado, que después lo puedes ver con los fariseos. El Señor quería que conocieran que
En el día que el Señor les había dado para descansar, no era un día para que estuvieran frustrados, no era un día para que estuvieran cansados de cuidarse de no hacer tales cosas y otras cosas que después le agregaron al día de descanso, sino que Él quería que supieras que su provisión venía de Él y era doble y aún más poderoso cuando tú confiabas en que Él te iba a dar lo que tú necesitabas. ¿Cómo está eso? Bueno, el Señor les había dicho, vas a recoger del maná. Le dijo, vas a recoger porque el siguiente día no vas a salir a recoger. Vas a guardarlo, vas a descansar. Ellos habían trabajado por 400 años duramente como personas esclavizadas, como esclavos. Habían orado al Señor por salvación, por liberación, y el Señor había escuchado a su pueblo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Dice así, versículo 7, vamos a leerlo del versículo 7. Dice, dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, dice el 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y dice el 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Y dice el 10, ven. ¿Qué dice? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le dice a Moisés y a Aarón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor había escuchado la opresión, había visto la opresión, había escuchado el clamor de sus hijos. ¿Usted cree que el Señor nos sigue escuchando el día de hoy? El clamor, y ve la opresión, lo sigue viendo. Dios sigue escuchando tu clamor. Dios sabe cuando estás cansado. Él lo sabe. Dios sabe cuando estás oprimido, y Él mira la opresión. Lo miró con el pueblo, y Dios descendió no solo para dar un día de descanso, sino para darles libertad en el Señor. Piénsalo bien, lo que estaba haciendo el Señor. El Señor le estaba enseñando a su pueblo a depender de Él diariamente, a santificar el descanso como un pacto, no como un día de escasez. Porque luego podían empezar, no, pues si no, ahora sí que si no estamos trabajando no comemos, ¿verdad? Pero descansar un día te va a hacer que pierdas tantas cosas. El Señor les quería enseñar a ellos, no, tú dependes de mí, no de tu trabajo. Tú dependes de mí, no de ese cheque que te llega cada semana o cada mes, no sé. Tú dependes de mí. Algunos habían desobedecido al Señor cuando el Señor les había dicho, guarda el maná solamente para ese día. Y habían desobedecido, llenaron sus cántaros y llenaron de más. ¿Y qué pasaba? Se engusanaba, ¿recuerdan? Se engusanaban. Otros salieron a buscarlo el día equivocado y no encontraban. Salieron a buscarlo, no lo encontraban. Eso seguía reforzando que el sustento venía directamente de Dios, no de su trabajo, no del negocio, no del afán. Y muchos en este año 2026 aún necesitan comprender y recordar que nuestra provisión no proviene de nuestro afán, sino de nuestra comunión con Dios. No depende de cuánto te afanes. Un hombre libre tiene la capacidad de elegir cuándo parar.
¿sí o no? Un hombre libre tiene la capacidad de elegir cuándo parar. Un esclavo no tiene elección. Un esclavo dice, no puedo, tengo que estar ahí. Si no puedes parar algo o a alguien, el dinero, el miedo por la deuda, entonces estas cosas terminan siendo tu amo. El dinero, el miedo o la deuda. Y alguien pudiera decir, no, pues es que pues yo no puedo elegir porque yo no soy dueño del negocio. A mí me ponen ahí mi schedule y ahí estoy trabajando y yo no puedo decidir. Bueno, quizás no puedes hacer esa decisión. Sin embargo, nosotros podemos ver que a pesar de eso, hay leyes dentro del Estado que nos da días libres y nos da días de descanso. Sin embargo, en esos días de descanso, sabía que muchos cristianos aún siguen afanados en buscar el sustento, pensando que esos días, en lugar para el Señor o para la familia, muchas veces que a un lado aún han dejado a la familia a un lado, lo usan para buscar más en lugar de dedicarlo ahora sí que a la palabra o a la familia cuando se tiene también esa familia. Y muchos han llegado a una frustración y a una dependencia de decir, es que yo no puedo descansar, no puedo decidir por mí mismo, tengo mi jefe, tengo un sistema, no puedo. Pues así se sentía el pueblo de Dios también. El pueblo de Dios, los israelitas en Egipto, ellos se sentían exactamente así, atrapados en una esclavitud total. Y cuando decían, ¿queremos ir a alabar a mi Señor? No, les decía Egipto, no puedes hacerlo. Eran sus amos, vivían en un ciclo interminable de servidumbre, de opresión, una situación que Dios escuchó, una situación que Dios vio e intervino inmediatamente. Y Dios sigue escuchando el clamor. La pregunta es la siguiente: ¿cómo saber si somos esclavos o libres? ¿Cómo saber si somos esclavos o libres? Porque no se sabe solamente por mirar tu agenda y decir, pues aquí está mi agenda, soy libre. No se sabe solamente por mirar tu agenda, sino que debes mirar tu corazón. Ahí es donde debes de mirar. Ahí es donde debemos ver cuáles son los afanes del corazón. Si en tu día libre sigues preocupándote por las deudas, sigues preocupándote por el trabajo, o como le decimos el día de hoy, el side job, ¿verdad? Aquel trabajo que ni siquiera es principal, pero aquel trabajo extra, por no confiar en que Dios proveerá, entonces sigues esclavizado. Sigues en Egipto. Sigues anestesiado. Y el Señor busca que nosotros despertemos, que sepamos quién es nuestro proveedor. Es el Señor, el creador de todas las cosas. Y el Señor quiere que entremos al 2026, a este año que estamos entrando, no dependiendo de nuestros esfuerzos y no quedándonos frustrados como esclavos de Egipto, sino que nos dice, yo te he llamado a libertad. Y cuando nos está llamando a libertad, nos está diciendo a una libertad que es para servirme, para adorarme, para que dejes a un lado los afanes de la vida, que dejes de preocuparte por las cosas triviales de la vida y aprendamos a preocuparnos por las cosas de Dios. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Eso es lo que quiere el Señor. Ahora, la sociedad en la que vivimos nosotros, ellos se glorían en el estar ocupado. Ellos dicen, si no estás produciendo, pues estás ocioso. Y el Señor no, el Señor se gloría cuando nosotros confiamos en Él. Cuando nosotros confiamos en el Señor, cuando nosotros decimos, Señor, yo sé que tú me sostendrás. Trabajamos, sí, pero no nos afanamos, que es dos cosas muy diferentes. Para los fariseos,
el Sabbat o el día de descanso o el sábado, para los fariseos lo habían hecho una lista de cargas. No hagas esto, no hagas el otro. Y todos terminaban en una prisión legalista, que no deberías de hacer tales cosas, esta y otras cosas. Decían ellos, no podías levantar, no podías girar, no podías desatar, no podías atar. Y eran cosas tan triviales que no deberían de hacer. Y caían en ese legalismo de no hacer, tanto que se les había olvidado el regalo que Dios les había dado del descanso. Estaban tan preocupados de no hacer que ni siquiera descansaban. Entonces, ¿de qué les servía el día de descanso? Su gran error era pensar que guardar el día de descanso eran todas estas cosas triviales, en lugar de honrar a Dios en su día. Fíjate que hoy muchos piensan que el día de descanso conocemos a aquellos sabadistas, ¿verdad? Que dicen el sábado y dicen ellos, es el sábado. Bueno, pues sea el día que sea que tú guardes. Para el creyente, todos los días debe descansar en el Señor. ¿Vas a trabajar? En tu trabajo estás honrando a Dios. ¿Estás descansando? En tu descanso estás honrando a Dios. En todo lo sigues honrando a Dios. Y cuando te toca descansar, gracias a Dios. Y no te andas preocupando por cosas triviales. El Señor dice, yo sé que tienes necesidad. Sin embargo, Él nos suple para nuestras necesidades. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 2, versículo 27. Marcos capítulo 2, versículo 27. Dice así. Aquí vemos a Jesús confrontando directamente aquella rigidez farisaica que de repente venía y era muy legalista, y decía el versículo 27, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Dios no creó el sábado para esclavizarnos con reglas, o lo podemos decir así, Dios no creó el día de descanso para esclavizarnos con reglas, sino para beneficiar nuestra salud. Para eso lo hizo. El Señor lo hizo para nuestro crecimiento espiritual. Él sabía que necesitamos descanso del trabajo, y Él nos decía, sí, vas a trabajar, pero también no te olvides de descansar. Y el descansar no estamos hablando de ay, hoy no hago nada, sino el de descansar en Él. Él es nuestro descanso, Él es nuestra fuerza. Y cuando tú escuchas la voz del Señor Jesús que dice, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar, y vienes, entregas tu... Pasa como lo que pasó con el pueblo de Egipto. El Señor escucha, y el Señor mira la opresión, y el Señor libera. En Mateo 12:11 el Señor les recordaba a aquellos fariseos y les decía lo siguiente en Mateo capítulo 12, versículo 11. Les decía así, dice el versículo 11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, dice, no le eche mano y la levante? Dice el 12, pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito. ¿Es lícito qué? Hacer el bien en los días de reposo. El Señor decía, yo soy el reposo. El día de reposo fue creado a causa del hombre, y no, dice, no fue creado por causa del hombre. El hombre, o no por causa del día de reposo, diciendo, el Señor lo creó para nosotros. Marcos 2:27, donde ya lo leímos. En Mateo 12, el Señor les decía, el día de reposo no es para que no hagas nada, sino para que hagas el bien, para que nos mantengamos ocupados en lo que es correcto, en lo que agrada a Dios. Porque para libertad fuimos llamados, sí, fuimos llevados a libertad,
pero la libertad no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Jesús enseñaba que si alguien rescataba una oveja en sábado, ¿cuánto más valor tiene un ser humano o una persona? ¿Cuánto más cuando tú sirves a tu hermano? A esa oveja que el Señor pagó por él en la cruz, con su sangre. El reposo bíblico incluye los actos de amor. El reposo bíblico incluye la compasión, incluye el ayudarnos, el servirnos los unos a los otros. Eso incluye, esa era la mayor corrección de Jesús, porque ellos andaban tan ocupados en decir no debemos de hacer nada, debemos quedarnos ahí sentados. Y el Señor decía no. Y les tuvo que reafirmar y decir, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. En Lucas 6:5, lo puedes leer después. Lucas 6:5. Entonces, el día de descanso no se trata de observar un calendario. No se trata de que si soy libre o es porque mi calendario está libre y puedo hacer el tiempo que yo quiera. No. Eso no es lo que estamos hablando de ser libre. Ser libre estamos diciendo, somos libres para hacer lo que Dios nos llame a hacer. Para eso. El verdadero reposo no es la inactividad física, sino la rendición espiritual. Cuando venimos al Señor y decimos, Señor, gracias, porque yo confío en ti. Y en este día confío en ti, Señor. Y yo sé que tú vas a obrar. Y tú vas a suplir. En Hebreos 4, capítulo 4, versículo 9. Hebreos capítulo 4, versículo 9. Dice así, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios. El pueblo de Dios tiene un reposo pendiente. ¿Cuántos sabían eso? El reposo de todas las cosas cuando lleguemos con el Señor. Tiene un reposo pendiente que consiste en dejar de confiar en nuestras propias obras. Nosotros debemos de dejar de confiar en lo que hacemos, en nuestras propias obras, en nuestros esfuerzos, para entonces descansar plenamente en la gracia de Dios. Cuando nosotros entramos en el descanso del Señor, no te afanas. Cuando entramos en el descanso del Señor, no andas preocupado por cosas triviales. Y cuando te preocupas por alguna cosa, vienes al Señor. Señor, estas son mis preocupaciones. Como dice la palabra, vengan a mí el que está cargado y trabajado. Cargado está hablando de todas esas cargas que vienen por causa de la vida. Vienen las cargas espirituales, cargas que nos hacen sentir pesados, que no podemos movernos, que duele hasta levantar los pies, hablando espiritualmente, para poder continuar, y se las traes al Señor y te quita esa carga, te hace ligero. El rey David se sentía en un momento así. El rey David llegó a un momento en el que sentía que estaba entre lodo cenagoso y estaba así que no podía ni salir del lodo. Dice la palabra que él se sentía como atrapado. Sin embargo, el Señor vino y dice, y lo sacó, lo liberó y puso sus pies sobre la roca. Hablando, el Señor es el que nos libera cuando nos sentimos atrapados, cuando nos sentimos agobiados, cuando nos sentimos que no podemos más, que estamos en una arena movediza y sentimos que cada vez más y más la arena nos empieza a comer. Y el Señor dice, yo soy tu descanso, tráigame a mí tus cargas, tráemelas a mí. En Mateo 11:28 es la invitación de nuestro Señor Jesús. De venir a mí lo puede anotar y lo puede analizar después. Mateo 11:28. Jesús rompía con el molde. Un día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. El hombre necesita el descanso de Dios.
Y el reposo no es un día de la semana, domingo, sábado, el reposo es una persona. ¿Y es quién? Es Cristo. Y cuando estamos en Cristo, entonces podemos descansar verdaderamente. Eso es lo que nos pide el Señor. Ahora, ¿cómo podemos poner todo esto para entrar en este año 2026? Si realmente nosotros somos libres de Egipto, debemos dejar de vivir como esclavos de Egipto. Si realmente nosotros somos libres de Egipto, debemos de dejar de vivir como esclavos de Egipto. ¿Cómo es esto? Consagrando nuestro tiempo al Señor. Venimos y lo consagramos al Señor. Dale al Señor el tiempo merecido. No un día a la semana, en todos tus días. Dale al Señor su tiempo merecido. No como una ley religiosa, sino como un acto de amor, de confianza. No es religiosidad, sino es amor. Es esclavo por amor, porque has visto al Señor y has dicho, el Señor quiere lo mejor para mí, Él me sostiene, y te haces esclavo por amor. He decidido seguir a Cristo. He decidido estar bajo mandamientos. Ya quieren que acabe, por eso me lo pagan cada rato. Bajo sus mandamientos. Eso es el desafío práctico para nosotros este año. El desafío práctico es, consagra tu tiempo. ¿Estás consagrando tu tiempo? Libera a tu familia. ¿Cómo se hace eso? Bueno, tus hijos merecen tu presencia también. Tus hijos merecen que tú estés también atentos. Y especialmente cuando estamos en esa edad que están creciendo y están aprendiendo y los estás guiando en la palabra de Dios. Y yo te digo porque tengo mis niños, ellos necesitan de mi tiempo al igual que todos los demás. Pero tus hijos también necesitan tu tiempo. Tienes que dedicarle tiempo, especialmente en esa edad que están creciendo y están aprendiendo. Para los que son padres aquí y tienen hijos pequeños, dedíquenle su tiempo también. No todo es trabajar, no todo es ir y hacer negocios. Y el Señor bendice ese tiempo también. El Señor tiene una promesa, y la promesa de Dios es, Él honrará, ¿a quiénes? A los que le honren. Él honrará a los que le honren. Él bendecirá esos momentos. Cuando tú honras a Dios, el Señor te honrará. Fíjate que hay una promesa, esta promesa de honrar al que le honra. Si te acuerdan de Elí, ¿cuántos recuerdan a Elí? ¿Qué pasaba con los hijos de Elí? ¿Ah? Estaban en desorden. Y ellos pensaban, porque somos hijos, estamos en el templo, estamos sirviendo en el templo, somos hijos del sacerdote, de Elí, del profeta Elí, decían, nosotros estamos salvos. Y muchos pueden caer en esa religiosidad de creer, no, pues yo soy creyente, yo estoy en el Señor, y ya, yo estoy bien y puedo hacer lo que yo quiera. Y los hijos de Elí hacían lo que querían. Y el Señor les llamaba la atención y decía, no solamente porque ustedes son hijos, y dicen yo porque estoy en la iglesia, porque estoy haciendo o deshaciendo lo que sea, no solamente por eso ya van a ser honrados. Dice el Señor, no, yo honraré a los que me honran. Y ahí el Señor daba esa promesa, a los que me honran, a esos voy a honrar, y a los que me deshonran, los desecharé. Y el Señor busca de nosotros y nos sigue diciendo la misma promesa, el Señor va a honrar a los que le honran. Y si este año eso está en tu corazón, honrar a Dios, entonces hazlo. No vivas más como un esclavo de Egipto, vive como una persona libre para hacer lo que el Señor pide que hagas. Y el Señor va a honrar, y el Señor va a bendecir una porción doble cuando tú estás descansando en el Señor, cuando estás confiando en el Señor. Y de esos momentos que tú piensas, no sé cómo le voy a hacer este mes, ya estuve trabajando, estuve haciendo y no sabes, pero el Señor te dice, pero tú descansas en mí. Y vas a ver cómo el Señor viene, y tú descansando en el Señor, estás confiando en el Señor, y el Señor empieza a acomodar todo en su lugar.
Muchas veces he visto esto en mi vida, pero también se lo he comunicado a los hermanos, y a veces los hermanos han venido y me han dicho, oye, es que necesito oración porque fíjate, estoy pasando por todas estas circunstancias. Oramos al Señor, les damos una palabra de parte de Dios, sabes que confía en el Señor, el Señor va a obrar. ¿Confías en el Señor? Sí, sí confío en el Señor. Pues adelante. Y de repente, ya, el Señor obró. No, pues no sabes cómo obró el Señor. No, sí sé, pero a ver, ¿cómo, verdad? Y uno sabe que el Señor obra y dice, ya te dice, no, pues pasó así, así. Y sí, gloria a Dios. No siempre es igual, no siempre es de la misma manera, pero el Señor sigue obrando y sigue oyendo el clamor de sus hijos. Y para terminar, hermanos, el Señor nos pone el día de hoy y nos dice, tienes dos opciones para este año. Seguir corriendo la rueda del hámster. ¿Saben cuál es la rueda del hámster? Que está el hámster ahí corriendo y no va para ningún lado, ¿verdad? Está corriendo en la rueda y nomás se cansa y se fatiga y se queda ahí donde mismo. El ritmo de la gracia de Dios, donde estamos confiando en el Señor. Y cada paso que das es paso firme y vas para adelante. Son las dos opciones que tenemos para este año. ¿Cuál eliges tú? ¿Eliges estar en la gracia de Dios, depender del Señor? Y decir, Señor, yo sé que tu provisión va a estar ahí este año, así como lo estuvo el año pasado. Y el año pasado quizás tuviste bajas y altas, no sé, puede haber sido un buen año o un mal año, pero el Señor te sostuvo y estás aquí el día de hoy. Y tú puedes decir, Señor, este año voy a confiar totalmente en ti. Así como dice tu palabra, voy a descansar en ti. Y cuando vengan los afanes de la vida, no me afanaré, sino que te los entrego a ti, Señor. Descanso en ti. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con una oración. El Señor nos llama y nos dice, no te afanes, no te afanes. Dale al Señor tu tiempo. Dale al Señor las primicias de tu tiempo. Que el Señor reciba lo mejor de ti, ese tiempo que Él merece. Dale a tu familia tu tiempo también. Deja que el Señor sea el que obre en tu vida y a través de tu vida tú obres en tus hijos, en tu familia. Y el Señor nos pide, ese es nuestro primer ministerio, la familia. Y el Señor nos dice, no te afanes, dedícale al Señor su tiempo, pero también tienes que tener un tiempo con tu familia. Tienes que tener un tiempo de calidad con ellos, un tiempo de ministración para los hijos, para toda la familia. Y eso es lo que pide el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque esta vez nos has dejado, Señor, llegar a este inicio de año. Es solo por tu gracia, Señor, por tu misericordia que nos has permitido estar aquí el día de hoy. Señor, el día de hoy tú nos has confrontado con tu palabra y nos has dicho que tú eres el Señor de nuestro reposo. En ti podemos confiar, Señor. No somos más esclavos, somos libres, pero esa libertad no es para hacer lo que queramos, no es para quedar sentados, Señor, sino que es una libertad para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, y es servirnos los unos a los otros por amor. Señor, gracias por tu palabra que siempre llega en el momento preciso a nuestras vidas. Señor, no nos queremos afanar con lo que este año venga y traiga, Señor, no queremos vivir con temor sobre lo que pudiera venir, sino queremos entregarte a ti este año, ofreciéndote a ti, Señor, consagrarlo a ti, trayéndolo, Señor, delante de ti, decir, tú eres, Señor, el primero en mi vida. Tú eres el primero, Señor, en mi agenda. Tú eres el primero, Señor, en mi tiempo. A ti te daré, Señor, todo. Te entregaré, Señor. Mejor tiempo de mi vida es el que paso a ti. Los mejores años de mi vida, Señor, son los momentos que yo tengo contigo, Señor. Y de ahí, Señor, eso se transfiere a la familia, se transfiere hacia los demás. Estamos agradecidos contigo por todo lo que tú haces, Padre. Señor, te pido por mis hermanos que están aquí en esta noche. Tú conoces sus circunstancias, sus situaciones.
Tú conoces por lo que ellos están pasando en su corazón. Te pedimos, Señor, que tú escuches su clamor, que tú mires la opresión, Señor. Si hay una opresión de parte del faraón, Señor, del mundo en sus vidas, si hay deseos, corazones, Padre, limpia, Señor, limpias los corazones. Tú conoces, Señor, cada circunstancia difícil, cada necesidad, y tú nos dices, no te afanes. Tú conoces nuestra necesidad. Queremos vivir confiados, Señor. Ayúdanos a través de tu palabra a conocerte más y más cada día, para que no haya dudas de lo que tú puedes hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, negocios, sea lo que sea, Señor, a lo cual nos dedicamos cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor. Queremos consagrarlo a ti. Gracias, Padre. Sigue orando al Señor. Tú siempre eres fiel, nunca me dejarás. Tu fidelidad para siempre es. Dios verdadero, lleno de amor. Tus palabras por el descanso que nos das en ti. Tú eres nuestro descanso. Vamos a decir, Dios de pactos, tus palabras son verdad. Dios de promesas, todas cumplirás. Tú siempre Dios verdadero, lleno de amor.
viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza y mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por tus palabras de aliento que nos das en el tiempo perfecto, en el tiempo de necesidad. Señor, confiamos en tus promesas, confiamos en tu poder y en tu cuidado de nosotros. No queremos, Señor, afanarnos. No queremos afanarnos, Señor, y desconfiar de tus promesas, sino que nos aferramos a tus palabras de aliento, mi Dios. Díselo a Él, me sostengo. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Me sostengo como viendo al invisible, con la vista fija en lo que no se ve. Tú mi roca, mi fuerza, mi sustento, no me dejarás caer. Me sostengo de tu gracia inagotable, abrazado a tus promesas de amor. Tu consuelo, descanso y esperanza, tú me das, Señor. Tú me das, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú me das, Señor. Todo viene de ti, tú me das, Señor. Una vez más, dile, tú me das, Señor. Un aplauso al Señor. Gracias por lo que has hecho y lo que nos das, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Somos muy bendecidos en el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Están despedidos, hermanos.